Esa tonta ni imagina dónde estamos. Marido presume a su amante desde París, pero la foto que envió por error desató la furia de su esposa. El teléfono de Gabriel vibró con una intensidad que parecía quemar sus dedos temblorosos. La pantalla mostraba el nombre que más temía ver en ese momento: Carmen. Su corazón se detuvo por completo cuando leyó el mensaje que cambiaría su vida para siempre. Cuando regreses, tenemos que hablar. Las manos le sudaban mientras miraba la foto que acababa de enviar por error. Esa imagen íntima con Isabel que había destinado para sus amigos, pero que ahora estaba en el teléfono de su esposa. El departamento parisino que segundos antes había sido su refugio secreto, ahora se sentía como una prisión. Isabel lo miraba extrañada desde la cocina, sin saber que el mundo perfecto que Gabriel había construido acababa de colapsar con un simple error de dedo. Pero para entender cómo Gabriel Herrera llegó a este momento de pánico absoluto, es necesario regresar al inicio de esta historia, cuando todo parecía estar bajo su control total. 3 días antes de ese mensaje devastador, Gabriel despertó en su mansión de las Lomas de Chapultepec con la misma rutina que había perfeccionado durante los últimos 12 años de matrimonio. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda importada, iluminando el rostro sereno de Carmen, quien dormía plácidamente a su lado. A los 42 años, Gabriel se había convertido en todo lo que había soñado ser cuando era un joven ambicioso de Guadalajara, un empresario exitoso con una empresa de consultoría internacional que facturaba millones de pesos al año, una esposa hermosa y refinada y una reputación impecable en los círculos más exclusivos de la capital mexicana. Gabriel se levantó cuidadosamente para no despertar a Carmen y se dirigió a su vestidor, un espacio del tamaño de una habitación completa donde colgaban trajes italianos hechos a la medida, camisas de diseñador y zapatos que costaban más que el salario mensual de muchos mexicanos. Mientras se preparaba para el día, observó su reflejo en el espejo de cuerpo completo. Sus entrenamientos diarios con el entrenador personal habían mantenido su físico en excelente forma. Su cabello negro apenas mostraba algunas canas distinguidas en las sienes, y su sonrisa seguía siendo la misma que había conquistado a Carmen cuando se conocieron en la universidad. La vida de Gabriel estaba perfectamente estructurada. De lunes a viernes manejaba su empresa desde las oficinas de Santa Fe, donde dirigía un equipo de 50 empleados especializados en consultoría para empresas que buscaban expandirse internacionalmente. Sus viajes a Europa eran frecuentes y necesarios, o al menos eso era lo que Carmen creía. Estas ausencias, que inicialmente habían sido puramente profesionales, se habían convertido en la coartada perfecta para una doble vida que Gabriel había comenzado a vivir 6 meses atrás. Carmen despertó cuando Gabriel terminaba de anudarse la corbata de seda. Su esposa se veía hermosa incluso recién despierta, con su cabello castaño extendido sobre la almohada y esa sonrisa tierna que lo había enamorado desde el primer día. A los 38 años, Carmen había mantenido la elegancia y la sofisticación que la habían convertido en la esposa perfecta para un hombre de negocios exitoso. Era licenciada en arte por la UNAM, hablaba 3 idiomas con fluidez y tenía esa clase natural que solo se adquiere en las mejores familias de la sociedad mexicana. ¿Otro viaje a París, mi amor?, preguntó Carmen mientras se incorporaba en la cama, cubriendo su cuerpo con la sábana de algodón egipcio. Sí, tengo que cerrar el contrato con la empresa textil francesa. Ya sabes cómo son estos europeos, les gusta hacer negocios cara a cara, respondió Gabriel con la naturalidad de quien ha repetido la misma mentira docenas de veces. Carmen asintió comprensivamente, como siempre lo hacía. Durante 12 años de matrimonio, jamás había cuestionado los viajes de Gabriel, jamás había mostrado celos o desconfianza. Era la esposa perfecta, la compañera ideal que todos sus amigos empresarios le envidiaban.
Mientras Gabriel terminaba de arreglarse, Carmen se levantó y le preparó el café exactamente como le gustaba, negro, sin azúcar, en la taza de porcelana que le había regalado en su aniversario. «¿Cuántos días estarás fuera esta vez?», preguntó Carmen mientras le entregaba la taza humeante. «4 días máximo. Ya sabes que no me gusta estar lejos de ti por mucho tiempo», respondió Gabriel. Y en cierta forma, no mentía completamente. Aunque había comenzado a disfrutar enormemente sus escapadas parisinas, la rutina con Carmen seguía siendo cómoda y familiar. El desayuno transcurrió como siempre, Gabriel leyendo las noticias financieras en su tablet, mientras Carmen revisaba sus redes sociales y planificaba sus actividades para los días que él estaría ausente. Carmen dirigía una galería de arte en Polanco, un negocio que más bien era su pasión que una necesidad económica, considerando los ingresos de Gabriel. Era una mujer culta, refinada, que se movía con elegancia en los círculos artísticos y sociales más exclusivos de la ciudad. Después del desayuno, Gabriel besó a Carmen en la frente, un gesto tierno que había repetido miles de veces durante su matrimonio. «Te amo, Carmen. Regreso el viernes», le dijo mientras tomaba su maleta Louis Vuitton, que ya tenía preparada desde la noche anterior. «Yo también te amo, Gabriel. Cuídate mucho y no trabajes demasiado», respondió Carmen, acompañándolo hasta la puerta de la mansión. El chofer ya esperaba afuera con el Mercedes-Benz negro, listo para llevarlo al aeropuerto. Gabriel se despidió una vez más con la mano, mientras el auto se alejaba por las calles arboladas de las lomas. Durante el trayecto al aeropuerto, revisó los mensajes en su teléfono. Tenía 3 mensajes de trabajo, 2 de sus amigos empresarios y uno que hizo que su pulso se acelerara. Era de Isabel. «Mon chéri, no puedo esperar a verte esta noche. Tengo una sorpresa especial para ti», decía el mensaje acompañado de un emoji de corazón rojo. Gabriel sonrió mientras respondía rápidamente: «Yo también muero por verte, mi amor. En unas horas estaré contigo». El vuelo de Aeroméxico despegó puntualmente a las 11 de la mañana. Gabriel viajaba en clase ejecutiva, como siempre, disfrutando del servicio de primera clase que incluía champán francés y comida gourmet. Durante las 11 horas de vuelo, Gabriel tuvo tiempo de sobra para pensar en cómo había llegado a vivir esta doble vida que, hasta ese momento, le parecía perfectamente manejable. Todo había comenzado 6 meses atrás, durante una conferencia internacional de negocios en el Hotel Georges V de París. Gabriel había viajado genuinamente por trabajo, representando a su empresa en un evento sobre expansión de negocios latinoamericanos en Europa. Fue durante el cóctel de bienvenida cuando la vio por primera vez. Isabelle Moreau, una mujer francesa de 32 años, con una belleza sofisticada que lo dejó sin aliento desde el primer momento. Isabelle trabajaba como consultora de marketing para empresas internacionales, o al menos eso le había dicho cuando se conocieron. Era alta, elegante, con cabello rubio que caía naturalmente sobre sus hombros, ojos verdes que parecían guardar secretos fascinantes, y una sonrisa que combinaba inocencia con una sensualidad sutil, pero irresistible. Hablaba un español impecable, con un acento francés, que a Gabriel le parecía absolutamente seductor. La conversación entre ambos había fluido naturalmente. Isabel conocía perfectamente el mundo de los negocios, entendía las complejidades del comercio internacional y tenía esa sofisticación europea que Gabriel encontraba tremendamente atractiva. Lo que había comenzado como una conversación profesional durante el cóctel se extendió hasta una cena íntima en un restaurante del 7º distrito y culminó en el departamento de Isabel, donde Gabriel experimentó una pasión que no había sentido en años. Al principio, Gabriel había pensado que sería solo una aventura de una noche, un desliz que quedaría sepultado en París y que jamás afectaría su vida en México.
pero Isabel había despertado algo en él que creía dormido para siempre. No era solo el aspecto físico, aunque reconocía que la atracción sexual era intensa. Era también la novedad, la emoción de vivir algo prohibido, la adrenalina de mantener un secreto que lo hacía sentir joven y aventurero otra vez. Los siguientes meses, Gabriel había encontrado excusas profesionales para viajar a París con mayor frecuencia. Sus empleados y Carmen creían que la empresa estaba expandiéndose agresivamente en el mercado europeo, lo cual no era completamente falso, pero Gabriel había exagerado la necesidad de su presencia personal en cada negociación. Cada viaje significaba 3 o 4 días con Isabel, viviendo una fantasía romántica en una de las ciudades más hermosas del mundo. El departamento de Isabel se convirtió en el refugio secreto de Gabriel. Ubicado en el 7º distrito, con vista a la Torre Eiffel, era un espacio elegante y acogedor donde Gabriel podía ser simplemente un hombre enamorado, sin las responsabilidades y presiones de su vida empresarial en México. Isabel lo hacía sentir deseado, admirado, especial. Con ella podía hablar de sus sueños, sus miedos, sus ambiciones, cosas que con Carmen ya no compartía porque su matrimonio se había vuelto cómodo pero predecible. Gabriel sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero se había convencido de que podía manejar ambas relaciones sin lastimar a nadie. Carmen nunca sospecharía nada porque él era extremadamente cuidadoso y su matrimonio seguía funcionando bien en la superficie. Con Isabel vivía la pasión y la aventura, mientras que con Carmen mantenía la estabilidad y la respetabilidad social que había construido durante años. El avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando Gabriel sintió esa familiar mezcla de emoción y nerviosismo que experimentaba cada vez que llegaba a París. En unas pocas horas estaría en los brazos de Isabel, lejos de las responsabilidades de su vida mexicana, disfrutando de la libertad que solo podía encontrar en esta doble vida que había construido tan cuidadosamente. Mientras el taxi lo llevaba desde el aeropuerto hasta el 7º distrito, Gabriel admiró las calles parisinas iluminadas por las farolas antiguas. París siempre le había parecido una ciudad mágica, pero desde que conoció a Isabel se había convertido en su paraíso personal. Cada esquina le recordaba momentos especiales que habían compartido. El café donde desayunaban los domingos, el pequeño bistró donde cenaban cuando Isabel cocinaba para él, los paseos nocturnos por las orillas del Sena. Al llegar al edificio de Isabel, Gabriel subió las escaleras de 2 en 2, ansioso por verla después de 3 semanas de separación. Cuando tocó a la puerta, Isabel abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperándolo justo detrás de la puerta. Estaba aún más hermosa que en sus recuerdos, vestida con un vestido negro sencillo pero elegante que resaltaba su figura perfecta. «Mon amour», susurró Isabel mientras se arrojaba a sus brazos. «Pensé que nunca llegarías». Gabriel la besó apasionadamente, sintiendo cómo todas las tensiones y preocupaciones de su vida en México se desvanecían instantáneamente. En los brazos de Isabel se sentía completo, vivo, verdaderamente feliz. Esa noche, mientras hacían el amor con la Torre Eiffel brillando a través de la ventana, Gabriel se sintió como el hombre más afortunado del mundo. Tenía todo lo que cualquier hombre podría desear: éxito profesional, una esposa perfecta y una amante apasionada en la ciudad más romántica del mundo. No tenía idea de que en menos de 24 horas su mundo perfecto se haría pedazos con un simple error que lo cambiaría todo para siempre. Cuéntanos desde dónde estás viendo nuestras historias. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nos acompañan desde diferentes rincones del mundo.
Los primeros rayos del sol parisino se filtraron a través de las cortinas de lino blanco del departamento de Isabel, creando un juego de luces y sombras que bailaban suavemente sobre las sábanas revueltas. Gabriel abrió los ojos lentamente, experimentando esa sensación de plenitud absoluta que solo conocía en estos momentos íntimos con Isabel. Su cuerpo desnudo yacía entrelazado con el de ella, y por un momento se permitió disfrutar de la perfección del instante. Isabel dormía profundamente, su respiración pausada creando un ritmo hipnótico que Gabriel había aprendido a amar durante estos 6 meses de encuentros clandestinos. Su cabello rubio se extendía como una cascada dorada sobre la almohada y su rostro, libre del maquillaje de la noche anterior, mostraba una belleza natural que lo cautivaba cada vez más. Gabriel se incorporó cuidadosamente para no despertarla y observó por la ventana la majestuosa silueta de la Torre Eiffel que se alzaba contra el cielo matutino. Una sensación de triunfo lo invadió. Gabriel se sentía invencible, como si hubiera logrado descifrar el código secreto de la felicidad. Tenía la vida perfecta en México con Carmen, el respeto y la admiración de sus colegas, el éxito financiero que siempre había soñado, y ahora también tenía esto, una pasión desenfrenada con la mujer más hermosa que había conocido, en la ciudad más romántica del mundo. Se sentía como un conquistador que había logrado tenerlo todo sin sacrificar nada. El teléfono de Gabriel vibró sobre la mesa de noche, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su socio Roberto, quien manejaba la oficina en su ausencia. Gabriel, los franceses de la textilera quieren una reunión urgente mañana. ¿Todo bien por allá? Gabriel sonrió al leer el mensaje. Incluso sus mentiras parecían alinearse perfectamente con la realidad, como si el destino conspirara para facilitarle esta doble vida. La luz dorada de la mañana creaba un ambiente casi cinematográfico en la habitación. Gabriel observó a Isabel dormir y sintió un impulso irresistible. Quería capturar este momento, inmortalizar esta sensación de poder y satisfacción absoluta. Tomó su teléfono y con cuidado de no hacer ruido, se posicionó junto a Isabel. La Torre Eiffel se veía perfectamente enmarcada por la ventana del fondo, creando una postal digna de una película romántica. Gabriel activó la cámara de su teléfono y tomó una foto donde aparecían ambos en la cama, con las sábanas cubriendo estratégicamente sus cuerpos desnudos, y la Torre Eiffel brillando majestuosa al fondo. La imagen era perfecta. Sensual sin ser vulgar, romántica, pero con una clara insinuación de lo que había ocurrido la noche anterior. Era la clase de foto que haría suspirar de envidia a cualquier hombre. Gabriel tenía un grupo de WhatsApp con sus 5 amigos más cercanos del mundo empresarial mexicano, todos hombres casados como él, todos exitosos y todos secretamente frustrados con la rutina de sus matrimonios. Habían desarrollado una especie de competencia silenciosa sobre quién vivía la vida más emocionante, quién tenía más aventuras, quién se arriesgaba más. Gabriel había estado participando tímidamente en estas competencias masculinas, pero nunca había tenido algo realmente espectacular que compartir, hasta ahora. Con una sonrisa de satisfacción, Gabriel abrió el chat grupal llamado Los Tiburones, y comenzó a escribir un mensaje para acompañar la foto. Muchachos, los negocios en París van de maravilla. La vida es hermosa cuando sabes vivirla. Era sutil pero claro, una forma de presumir sin ser demasiado obvio. Sus amigos entenderían perfectamente el mensaje detrás de la imagen. Justo cuando Gabriel estaba a punto de enviar la foto, Isabel se movió ligeramente en la cama, murmuró algo en francés y luego abrió los ojos lentamente. «Bonjour, mon amour», susurró con esa voz ronca de recién despertada que volvía loco a Gabriel. «¿Qué haces despierto tan temprano?» «Buenos días, preciosa», respondió Gabriel guardando rápidamente el teléfono. «Solo admiraba la vista más hermosa de París», agregó señalándola a ella, lo que provocó una sonrisa radiante en Isabel.
Eres un encanto, dijo Isabel incorporándose y besándolo tiernamente. ¿Te preparo café? Ayer compré esos croissants que tanto te gustan en la panadería de la esquina. Gabriel asintió mientras Isabel se levantaba y se ponía una bata de seda color marfil que realzaba su figura esbelta. La observó caminar hacia la pequeña cocina francesa del departamento, moviéndose con esa elegancia natural que caracterizaba a las mujeres parisinas. Mientras tanto, Gabriel retomó su teléfono, decidido a enviar la foto antes de que se arrepintiera. El aroma del café recién hecho comenzó a llenar el departamento, mezclándose con el perfume sutil de Isabel que aún impregnaba las sábanas. Gabriel escuchó el tintineo de las tazas de porcelana y el sonido del agua hirviendo. Era un momento perfecto de tranquilidad doméstica que contrastaba hermosamente con la pasión de la noche anterior. Con la confianza de quien ha repetido esta acción cientos de veces, Gabriel abrió nuevamente el chat de los tiburones y se dispuso a enviar la foto. Sin embargo, justo en ese momento, Isabel gritó desde la cocina: «Gabriel, ¿cómo te gusta el café esta mañana? ¿Fuerte o suave?» La distracción hizo que Gabriel levantara la vista de su teléfono por un instante. «Fuerte, como siempre, mi amor», respondió, pero cuando volvió a mirar la pantalla, sus dedos ya habían seleccionado un contacto y presionado enviar. La foto se había enviado exitosamente, con un pequeño tic azul confirmando la entrega. Gabriel sonrió satisfecho y dejó el teléfono a un lado, esperando las reacciones envidiosas de sus amigos. Se levantó para reunirse con Isabel en la cocina, sintiéndose como el rey del mundo. Isabel había preparado una bandeja con café humeante, croissants recién horneados, mermelada de frambuesa y mantequilla francesa. El desayuno se veía digno de un hotel de 5 estrellas. «Eres increíble», le dijo Gabriel, abrazándola por la cintura mientras ella terminaba de arreglar la bandeja. «No sé qué hice para merecer esto». «Te mereces todo esto y más», respondió Isabel girándose para besarlo. «Eres el hombre más maravilloso que he conocido». Llevaron la bandeja de regreso a la cama y desayunaron entre besos y caricias, hablando de planes para el día. Isabel había preparado un itinerario que incluía una visita al Museo d'Orsay, un almuerzo en un bistró secreto que solo conocían los parisinos verdaderos, y una cena romántica en un restaurante con vista al Sena. Gabriel se sentía como si estuviera viviendo un sueño del que nunca quería despertar. Fue hasta que terminaron de desayunar que Gabriel recordó su teléfono. Con curiosidad por ver las reacciones de sus amigos, tomó el dispositivo y abrió WhatsApp. Lo que vio en la pantalla hizo que su sangre se helara instantáneamente. La foto no había sido enviada al grupo Los Tiburones, como había planeado. En su lugar, había sido enviada directamente a Carmen. Su esposa, su Carmen, tenía ahora en su teléfono una foto íntima de él con otra mujer en París. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre las sábanas. Gabriel sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Su respiración se volvió errática y un sudor frío brotó por todo su cuerpo. El desayuno perfecto, el momento romántico, la sensación de invencibilidad, todo se desvaneció en un instante de terror absoluto. «Gabriel, ¿qué pasa?», preguntó Isabel al notar su palidez repentina. «Te ves muy mal». Gabriel tomó nuevamente el teléfono con manos temblorosas, esperando que sus ojos lo hubieran engañado. Pero no había error posible. La foto estaba allí, en el chat con Carmen, con 2 palomitas azules confirmando que había sido entregada y leída. Era imposible borrarla, imposible fingir que nunca había ocurrido. Sin responder a Isabel, Gabriel marcó frenéticamente el número de Carmen. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces hasta que saltó el buzón de voz. «Hola, hablas con Carmen. No puedo atender en este momento, pero déjame un mensaje y te regreso la llamada». Con el sonido de la voz de su esposa, tan familiar y cariñosa, ahora le parecía el presagio de su destrucción total. «Carmen, amor, por favor contéstame. Puedo explicártelo todo. Por favor»,
Necesito hablar contigo, balbuceó Gabriel al buzón de voz, su voz quebrándose con cada palabra. Colgó e inmediatamente envió un mensaje de texto. Carmen, mi vida, por favor contéstame el teléfono. Es muy importante. Te amo. Presionó enviar y observó obsesivamente la pantalla. El mensaje se marcó como entregado, luego como leído, pero no hubo respuesta. Gabriel, me estás asustando. ¿Qué está pasando?, insistió Isabel, ahora visiblemente preocupada. Gabriel se dio cuenta de que tenía que inventar algo rápidamente. No podía contarle a Isabel la verdad sobre su matrimonio. No podía revelar que acababa de cometer el error más estúpido de su vida. Es un problema con el trabajo. Un contrato muy importante que se puede cancelar. Perdóname, mi amor, pero necesito hacer algunas llamadas urgentes. Isabel lo miró con una mezcla de preocupación y desilusión. ¿Es tan grave como para arruinar nuestra mañana juntos? Lo siento mucho, preciosa. Dame solo un momento para resolver esto y después soy todo tuyo, mintió Gabriel, sabiendo que ya nada volvería a ser igual. Gabriel se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, marcando una y otra vez el número de Carmen. Cada llamada terminaba en el buzón de voz. Cada mensaje enviado quedaba sin respuesta. La desesperación crecía en su pecho como un tumor maligno, expandiéndose hasta dificultarle la respiración. Envió mensaje tras mensaje. Carmen, por favor, déjame explicarte. Amor, esto no es lo que parece. Te juro que puedo aclarártelo todo. Por favor, contéstame. Todos los mensajes aparecían como leídos inmediatamente, lo que significaba que Carmen tenía el teléfono en sus manos, pero deliberadamente no respondía. Las horas pasaron como una tortura. Isabel intentó varias veces iniciar una conversación, sugerir actividades, pero Gabriel apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera su teléfono. Inventó excusas laborales cada vez más elaboradas para justificar su comportamiento errático. Los inversionistas están furiosos. Se puede perder todo el contrato. Mi socio no puede manejar esto sin mí. Durante el almuerzo en el bistró, que Isabel había elegido cuidadosamente, Gabriel apenas probó la comida. Mientras Isabel hablaba animadamente sobre el vino que había ordenado y los planes para la tarde, Gabriel revisaba compulsivamente su teléfono cada 30 segundos. La falta de respuesta de Carmen era más aterrorizante que cualquier explosión de ira que pudiera haber esperado. Gabriel, si sigues así vas a volverte loco, dijo Isabel finalmente, tomando su mano por encima de la mesa. Sea lo que sea que esté pasando con tu trabajo, seguramente tiene solución. Eres muy inteligente y muy capaz. Gabriel la miró y por un momento sintió una punzada de culpa. Isabel era genuinamente dulce, realmente se preocupaba por él, y él la estaba usando como escape de una realidad que finalmente lo había alcanzado. Pero no podía contarle la verdad. No podía admitir que era un hombre casado que acababa de destruir su matrimonio con el error más estúpido del mundo. El resto del día transcurrió en una neblina de ansiedad. Gabriel intentó participar en las actividades que Isabel había planificado, pero su mente estaba completamente en México, imaginando a Carmen viendo esa foto una y otra vez, imaginando su dolor, su humillación, su furia. Conocía lo suficiente a su esposa para saber que su silencio no era una buena señal. Carmen era una mujer inteligente y digna, y Gabriel sabía que cuando finalmente decidiera hablar, tendría las palabras exactas para destruirlo completamente. Al anochecer, mientras caminaban por las orillas del Sena, Gabriel había enviado más de 30 mensajes sin recibir una sola respuesta. La desesperación había dado paso a una especie de entumecimiento emocional. Era como si su cerebro hubiera decidido protegerse del pánico absoluto, desconectándose parcialmente de la realidad. ¿Sabes qué?, dijo Isabel deteniéndose frente a un puente iluminado. Creo que deberías regresar a México mañana mismo si este problema de trabajo es tan grave.
Gabriel la miró sorprendido. Era exactamente lo que necesitaba hacer, pero había estado tan paralizado por el pánico que no había podido pensar con claridad. «Tienes razón», admitió Gabriel. «Necesito estar allá para resolver esto personalmente». «Está bien, mon amour. Entiendo que los negocios a veces son más importantes que todo lo demás», dijo Isabel con una sonrisa triste. «Cambiaré mi vuelo también. Tengo algunos proyectos pendientes en México de todas formas». Gabriel asintió distraídamente, ya mentalmente revisando horarios de vuelos y opciones para adelantar su regreso. Necesitaba estar frente a Carmen lo antes posible. Necesitaba intentar salvar lo que quedara de su matrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, en la cama del departamento parisino que había sido su refugio secreto, Gabriel yacía despierto mientras Isabel dormía a su lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Carmen recibiendo esa foto. Imaginaba el momento exacto en que se daría cuenta de lo que estaba viendo, el momento en que entendería que su esposo la había traicionado de la manera más humillante posible. Su teléfono vibró en la mesa de noche. Gabriel se incorporó inmediatamente, con el corazón acelerado, esperando que finalmente fuera Carmen. Lo que encontró fue peor que cualquier mensaje furioso que hubiera podido imaginar. El mensaje era simple, directo y más aterrador que cualquier grito o amenaza. «Cuando regreses, tenemos que hablar». Gabriel leyó el mensaje una y otra vez, buscando alguna pista sobre el estado emocional de Carmen, algún indicio sobre lo que le esperaba. Pero no había nada más que esas 8 palabras que sonaban como una sentencia de muerte. Sus manos temblaron mientras escribía una respuesta. «Carmen, mi amor, déjame explicarte». Pero antes de enviarla, la borró. Luego escribió: «Lo siento tanto. Perdóname, por favor». Pero también la borró. Nada de lo que pudiera escribir sería suficiente. Nada podría reparar el daño que había causado con su estupidez. Finalmente, escribió simplemente: «Estaré en casa mañana por la noche. Te amo más que a mi vida». Presionó enviar y observó cómo el mensaje se marcaba como entregado, luego como leído, pero nuevamente sin respuesta. Gabriel se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. La Torre Eiffel brillaba en la distancia, la misma Torre Eiffel que había sido el fondo de su perdición. París, que unas horas antes había sido su paraíso personal, ahora se sentía como una prisión dorada de la cual necesitaba escapar lo antes posible. Sabía que cuando regresara a México, nada volvería a ser igual. Su vida perfecta, construida cuidadosamente durante años, se había derrumbado con un simple error de dedo. Y lo peor de todo era que no tenía idea de lo que lo esperaba cuando finalmente tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El vuelo de regreso a Ciudad de México fue el más largo y tortuoso de la vida de Gabriel. Durante las 11 horas de travesía, ensayó mentalmente cientos de explicaciones, disculpas y súplicas que pudieran salvar su matrimonio. Había cancelado precipitadamente todos sus compromisos en París, inventando una emergencia familiar que requería su presencia inmediata en México. Isabel había insistido en acompañarlo, pero Gabriel logró disuadirla argumentando que necesitaba resolver primero los problemas familiares antes de poder pensar en cualquier otra cosa. Mientras el avión descendía sobre la capital mexicana, Gabriel observó las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte como un mar de diamantes. Esa vista que normalmente lo llenaba de orgullo y satisfacción, ahora le provocaba una sensación de náusea. Su teléfono había permanecido silencioso durante todo el vuelo, sin un solo mensaje adicional de Carmen. El silencio era más aterrador que cualquier amenaza o insulto que hubiera podido imaginar. El taxi que lo llevó desde el aeropuerto hasta las lomas de Chapultepec avanzaba por las calles familiares que ahora le parecían extrañas y hostiles. Gabriel conocía cada esquina, cada semáforo, cada detalle del trayecto,
pero todo se veía diferente a través del filtro de su culpa y terror. Las mansiones elegantes de su vecindario, que siempre habían sido símbolos de su éxito, ahora le parecían mausoleos que guardaban secretos oscuros. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Gabriel permaneció inmóvil por varios minutos, observando las ventanas iluminadas de su hogar. Podía ver la silueta de Carmen moviéndose por la sala, aparentemente realizando sus actividades nocturnas habituales. La normalidad de la escena lo desconcertó. Había esperado encontrar las luces apagadas, las cortinas cerradas, alguna señal externa del caos emocional que seguramente reinaba dentro de la casa. Gabriel pagó al taxista con manos temblorosas y tomó su maleta. El peso de la misma, que contenía ropa impregnada del perfume de Isabel y recuerdos de su vida parisina, ahora le parecía insoportable. Cada paso hacia la puerta principal requería un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Cuando finalmente insertó la llave en la cerradura, Gabriel se detuvo una vez más. Este podría ser el último momento en que aún podía pretender que su vida no había cambiado irrevocablemente. Una vez que cruzara esa puerta, tendría que enfrentar las consecuencias de su traición de una manera que cambiaría todo para siempre. La puerta se abrió silenciosamente y Gabriel entró al vestíbulo de mármol que había sido su orgullo durante años. El aroma familiar de la casa, una mezcla sutil del perfume de Carmen y las flores frescas que siempre adornaban los jarrones, ahora le causaba una sensación de claustrofobia. Todo se veía exactamente igual que cuando se había marchado, pero Gabriel sabía que nada volvería a ser lo mismo. ¡Gabriel! ¿Eres tú? La voz de Carmen llegó desde la sala, tranquila y melodiosa como siempre. No había rastro de dolor, ira o confrontación en su tono. Gabriel se quedó helado en el vestíbulo, incapaz de responder inmediatamente. «Sí, amor, soy yo», logró articular finalmente, su voz sonando extrañamente ahogada. «Qué bueno que regresaste, te estaba esperando», respondió Carmen, y Gabriel pudo escuchar sus pasos acercándose por el pasillo. Cuando Carmen apareció en el vestíbulo, Gabriel sintió como si estuviera viendo a un fantasma. Su esposa se veía exactamente igual que siempre, hermosa, elegante, serena. Llevaba puesta la bata de seda color perla que Gabriel le había regalado en su último aniversario. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, y una sonrisa suave adornaba su rostro. No había rastros de lágrimas, ojeras o cualquier señal de que hubiera pasado los últimos 2 días sumida en la devastación emocional. «Hola, mi amor», dijo Carmen acercándose a él con naturalidad. «¿Cómo estuvo tu viaje?» Gabriel se quedó completamente inmóvil, esperando el golpe que nunca llegó. Carmen se acercó y le dio un beso en la mejilla, exactamente como había hecho miles de veces durante sus 12 años de matrimonio. Su comportamiento era tan normal, tan rutinario, que Gabriel comenzó a preguntarse si había alucinado todo el episodio de la foto. «Carmen, comenzó Gabriel, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Te ves muy cansado, Gabriel. ¿Por qué no te das una ducha y después conversamos? Preparé tu cena favorita», dijo Carmen, tomando su maleta con la misma naturalidad de siempre. Gabriel la siguió hacia la sala, completamente desconcertado por la normalidad de la situación. En la mesa del comedor estaban servidos chiles en nogada, el platillo que Carmen preparaba solo en ocasiones especiales, acompañados de una botella de vino tinto que Gabriel reconoció como uno de sus favoritos. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana fina y las velas encendidas creaban un ambiente romántico. «Carmen, necesitamos hablar sobre...», intentó Gabriel nuevamente. «Claro que sí, mi amor», lo interrumpió Carmen con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Pero primero come algo. Te ves muy pálido y quiero que estés cómodo para nuestra conversación». Gabriel se sentó en su lugar habitual, sintiendo como si estuviera participando en una obra de teatro surrealista.
Carmen sirvió la cena con movimientos fluidos y naturales, preguntándole sobre el vuelo, el clima en París y los detalles de sus reuniones de trabajo. Era la conversación típica que tenían después de cada uno de sus viajes, pero ahora, cada palabra se sentía cargada de un significado oculto que Gabriel no podía descifrar. Durante la cena, Gabriel apenas pudo probar la comida. Su estómago estaba demasiado tenso para procesar alimento y cada bocado le sabía a cartón. Carmen, por el contrario, comía con aparente normalidad, manteniendo una conversación ligera sobre los eventos sociales que había atendido durante su ausencia, las novedades de la galería de arte y los chismes del vecindario. «La señora Martínez me preguntó por ti», comentó Carmen mientras cortaba delicadamente un trozo de chile. «Su esposo está pensando en expandir su negocio a Europa y quería pedirte consejos. Le dije que seguramente estarías encantado de ayudarlo». Gabriel asintió mecánicamente, incapaz de concentrarse en las palabras de Carmen. Su mente estaba completamente enfocada en tratar de entender qué estaba pasando. ¿Era posible que Carmen no hubiera visto la foto? ¿Había sido todo un malentendido? Pero no, era imposible. El mensaje había sido entregado y leído, y Carmen había respondido con esas palabras inquietantes: «Cuando regreses, tenemos que hablar». Después de la cena, Carmen sirvió café en la sala y finalmente se sentó frente a Gabriel en el sofá de cuero italiano que habían comprado juntos durante su luna de miel en Florencia. Gabriel esperó, con todos sus nervios en tensión máxima, a que Carmen finalmente abordara el tema que había destruido su mundo. «Gabriel, mi amor», comenzó Carmen con una voz increíblemente suave, «necesito hablar contigo sobre algo importante». «Carmen, yo puedo explicar», comenzó Gabriel precipitadamente. «Shh», lo silenció Carmen, colocando suavemente un dedo sobre sus labios. «Déjame hablar primero, por favor». Gabriel asintió, preparándose mentalmente para la explosión de dolor y furia que estaba por venir. «He estado pensando mucho en nosotros últimamente», continuó Carmen, su voz manteniendo esa calma perturbadora. «En nuestro matrimonio, en lo que hemos construido juntos, en lo que realmente significa el amor después de tantos años». Gabriel sintió como si estuviera esperando el golpe de gracia de un verdugo. «Y me he dado cuenta de algo muy importante», prosiguió Carmen, tomando las manos de Gabriel entre las suyas. «Los hombres tienen necesidades que a veces las esposas no podemos satisfacer completamente. Es algo natural, algo que he estado negándome a aceptar por mi propia inseguridad». Gabriel parpadeó varias veces, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Esto no era lo que había esperado. No había acusaciones, no había lágrimas, no había reproches. En lugar de eso, Carmen parecía estar justificando su infidelidad. «No entiendo, Carmen. ¿De qué estás hablando?», preguntó Gabriel con voz temblorosa. Carmen sonrió con una expresión que Gabriel nunca había visto antes. Era una sonrisa que combinaba comprensión maternal con algo más profundo y más complejo que él no podía identificar. «Estoy hablando de la foto que me enviaste, Gabriel», dijo Carmen con total naturalidad. «De la hermosa mujer francesa con la que estabas en París». Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Carmen, eso fue un error, lo sé», lo interrumpió Carmen. «Querías enviársela a tus amigos, ¿verdad? Para presumir un poco. Los hombres hacen esas cosas, es normal». Gabriel se quedó completamente mudo. La reacción de Carmen era tan inesperada, tan contraria a todo lo que había imaginado, que no sabía cómo responder. «La verdad es que me siento un poco aliviada», continuó Carmen. «He estado sintiéndome culpable por no ser la esposa que tú mereces. Trabajo demasiado en la galería, no te presto suficiente atención, me he vuelto demasiado rutinaria. Es comprensible que busques emoción en otra parte». «Carmen, no digas eso, tú eres perfecta», balbuceó Gabriel, sintiendo como si estuviera en una pesadilla surrealista. «No, mi amor, no soy perfecta y está bien admitirlo», respondió Carmen con esa sonrisa extraña.
pero lo que me importa es que podamos ser honestos el uno con el otro. Cuéntame sobre ella. ¿Cómo se llama? Gabriel se quedó paralizado. ¿Qué? Tu amiga francesa. Me gustaría saber más sobre ella. Se ve muy joven y muy hermosa en la foto. Carmen, esto es... No entiendo qué está pasando, murmuró Gabriel. Se llama Isabel, ¿verdad? Preguntó Carmen con naturalidad. Vi su nombre en la pantalla de tu teléfono la última vez que estuviste aquí. Pensé que era una colega de trabajo, pero ahora entiendo que es algo más. Gabriel sintió como si el suelo se estuviera desintegrando bajo sus pies. Carmen había sabido sobre Isabel desde antes del incidente de la foto. ¿Cuántos años tiene? Continuó Carmen. Parece muy joven. ¿Trabaja en el mundo de los negocios como tú? Carmen, por favor, no entiendo por qué me estás preguntando esto. Logró articular Gabriel. Porque me importas, Gabriel. Porque quiero entender qué necesitas, qué te hace feliz. Si esta mujer te da algo que yo no puedo darte, entonces quiero saberlo para poder ayudarte a ser feliz. La conversación había tomado un giro tan extraño que Gabriel comenzó a preguntarse si Carmen había sufrido algún tipo de crisis nerviosa. Su comportamiento era tan alejado de lo que cualquier esposa normal haría en esta situación que parecía irreal. Dime, ¿ella sabe que estás casado? Preguntó Carmen con curiosidad genuina. Gabriel tardó varios segundos en responder. Sí, no, es complicado. ¿Qué planes tienen juntos? ¿Es solo una aventura o hay algo más serio? Carmen, no puedo hablar de esto contigo, no está bien, murmuró Gabriel. ¿Por qué no está bien? Somos esposos, deberíamos poder hablar de todo, respondió Carmen. Mira, Gabriel, he estado pensando que tal vez podrías llevarme contigo en tu próximo viaje a París. Podría conocer a Isabel, entender mejor qué tipo de persona es. Gabriel se levantó abruptamente del sofá, sintiéndose completamente abrumado por la dirección que había tomado la conversación. Esto no puede estar pasando, murmuró caminando hacia la ventana. No es normal, Carmen, no es normal que una esposa reaccione así. Carmen se levantó también y se acercó a él por detrás. ¿Qué es normal, Gabriel? ¿Gritar, llorar, pedirte el divorcio? ¿Eso es lo que esperabas? Gabriel se giró para mirarla. Esperaba que estuvieras furiosa conmigo. Esperaba que me odiaras. ¿Y de qué serviría eso? Preguntó Carmen. ¿Destruir nuestro matrimonio por algo que obviamente necesitabas? ¿Arruinar 12 años de vida juntos por una aventura que probablemente te ha hecho un mejor esposo? En ese momento, el teléfono de Gabriel vibró con un mensaje. Era de Isabel. Mon amour, ¿cómo están las cosas en casa? ¿Pudiste resolver tus problemas familiares? Te extraño mucho y necesito saber cuándo volverás a París. Tenemos que hablar sobre nuestro futuro juntos. Carmen, que estaba lo suficientemente cerca, alcanzó a ver el mensaje en la pantalla del teléfono. Parece que te está presionando, observó Carmen con esa calma inquietante. ¿Qué le vas a responder? Gabriel guardó rápidamente el teléfono, sintiéndose como si estuviera perdiendo la cordura. No lo sé, Carmen. No sé qué voy a hacer con nada de esto. Bueno, no tienes que decidir todo esta noche, dijo Carmen, pero me gustaría que consideraras mi propuesta de acompañarte en tu próximo viaje. Creo que sería bueno para nuestro matrimonio que conozcamos todas las facetas de nuestras vidas. Gabriel la miró fijamente, tratando de encontrar alguna señal de sarcasmo, dolor oculto o cualquier emoción normal en su rostro, pero lo único que encontró fue esa serenidad perturbadora que lo había estado desconcertando toda la noche. Carmen, ¿estás segura de que te sientes bien? ¿No quieres hablar con alguien sobre esto? ¿Un terapeuta, tal vez? Carmen rió suavemente. Gabriel, mi amor, nunca me he sentido más lúcida en mi vida. He encontrado una claridad que no había tenido en años. Ahora entiendo lo que realmente importa en un matrimonio. El teléfono de Gabriel volvió a vibrar. Otro mensaje de Isabel. Gabriel, estoy preocupada. No has respondido mis mensajes. ¿Está todo bien? ¿Tu familia está bien? Por favor, escríbeme, aunque sea solo para decirme que estás bien.
Gabriel miró el mensaje y luego a Carmen, sintiéndose completamente atrapado entre dos mujeres y dos realidades que no lograba reconciliar. «Respóndele», sugirió Carmen. «No la hagas sufrir innecesariamente. Dile que estás bien, pero que necesitas tiempo para procesar las cosas». Gabriel se quedó inmóvil, incapaz de seguir la sugerencia de su esposa de responder a su amante. «Carmen, esto no puede continuar así. Necesito entender qué está pasando realmente contigo». «Lo que está pasando, Gabriel, es que finalmente he entendido cómo funciona el mundo real», respondió Carmen, «y he decidido adaptarme en lugar de resistirme. Mañana podemos hablar más. Ahora necesitas descansar. Has tenido un día muy largo». Carmen se dirigió hacia las escaleras, dejando a Gabriel solo en la sala con su teléfono vibrando insistentemente y un mundo que ya no tenía sentido para él. Gabriel pasó toda la noche despierto, dando vueltas en la cama matrimonial, mientras Carmen dormía plácidamente a su lado. La normalidad con que su esposa había manejado la situación lo tenía completamente desconcertado. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Carmen resonaban en su mente como un eco perturbador. Su teléfono había vibrado toda la noche con mensajes de Isabel, cada uno más desesperado que el anterior, pero Gabriel no había tenido el valor de responder ninguno. Al amanecer, Carmen se levantó con la misma rutina de siempre, preparó café y comenzó a arreglarse para ir a la galería. Gabriel la observó moverse por la habitación con esa gracia natural que siempre lo había cautivado. Pero ahora todo parecía cargado de un significado oculto que no lograba descifrar. «Buenos días, mi amor», le dijo Carmen con una sonrisa radiante. «¿Dormiste bien?» Gabriel se incorporó en la cama, sintiéndose como si hubiera sido atropellado por un camión. «Carmen, necesitamos terminar la conversación de anoche. Hay cosas que no entiendo». «Por supuesto», respondió Carmen mientras se ponía los aretes de perlas que Gabriel le había regalado en su 10º aniversario. «Pero primero tengo que pasar por la galería. Tengo una reunión importante con unos coleccionistas de arte europeos. ¿Por qué no aprovechas la mañana para responderle a Isabel? La pobre debe estar muy preocupada». Gabriel frunció el ceño. «¿Cómo sabes que Isabel me ha estado escribiendo?» Carmen se giró hacia él con esa sonrisa extraña que había aparecido la noche anterior. «Porque conozco a las mujeres como Isabel, Gabriel. Conozco exactamente cómo operan». Antes de que Gabriel pudiera preguntar qué quería decir con eso, Carmen se acercó y le dio un beso en la frente. «Nos vemos en la tarde, cariño. Tengo una sorpresa especial para ti». Gabriel se quedó solo en la casa, más confundido que nunca. Tomó su teléfono y vio que tenía 15 mensajes sin leer de Isabel. Los mensajes mostraban una progresión desde la preocupación hasta la desesperación. «Gabriel, por favor, respóndeme. Estoy muy preocupada por ti. ¿Pasó algo grave con tu familia? Gabriel, necesito saber que estás bien. Mon amour, me estás asustando. Si no me respondes pronto, voy a tomar el próximo vuelo a México». Gabriel sintió una punzada de culpa al leer los mensajes. Independientemente de lo que estuviera pasando con Carmen, Isabel no merecía esta angustia. Comenzó a escribir una respuesta. «Isabel, estoy bien. Solo necesito tiempo para resolver algunos problemas familiares. Te escribo pronto». Antes de enviar el mensaje, Gabriel se detuvo. Las palabras de Carmen resonaron en su mente. «Conozco a las mujeres como Isabel». ¿Qué había querido decir con eso? ¿Y por qué Carmen parecía saber tanto sobre los mensajes de Isabel? Gabriel se levantó y caminó hacia el estudio de Carmen, un espacio elegante donde ella manejaba los asuntos de la galería y donde tenía su computadora personal. Nunca antes había revisado las cosas privadas de Carmen, pero la situación extraordinaria parecía justificar medidas extraordinarias. La computadora de Carmen estaba protegida con contraseña, pero Gabriel sabía que ella siempre usaba fechas importantes de su relación. Intentó con su fecha de aniversario,
y la pantalla se desbloqueó inmediatamente. Gabriel se sintió momentáneamente culpable por invadir la privacidad de su esposa, pero esa culpa se desvaneció cuando vio lo que apareció en la pantalla. La computadora mostraba una carpeta abierta titulada Proyecto Gabriel. Dentro de la carpeta había docenas de archivos, fotografías, documentos, reportes y comunicaciones por email. Gabriel hizo clic en el primer archivo y lo que vio lo dejó sin aliento. Era un reporte de investigación privada fechado 3 meses atrás, encabezado con el logo de una agencia de detectives profesionales de Ciudad de México. El reporte estaba dirigido a Carmen Herrera y el asunto era investigación completa sobre Isabel Moreau y actividades del sujeto Gabriel Herrera en París. Gabriel comenzó a leer con manos temblorosas. El reporte detallaba cada uno de sus viajes a París durante los últimos 6 meses, incluyendo fotografías de él entrando y saliendo del departamento de Isabel, imágenes de ellos cenando en restaurantes e incluso fotos de ellos besándose en las calles parisinas. Pero eso no era lo más impactante del reporte. La segunda sección del documento estaba dedicada completamente a Isabel Moreau, y lo que Gabriel leyó lo hizo sentir como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Sujeto: Isabel Moreau. Nombre real: Francine Dubois. Edad: 35 años, no 32 como declara. Nacionalidad: francesa. Ocupación real: estafadora profesional especializada en honey traps para hombres casados adinerados. Historial criminal: la sujeto ha sido arrestada en 3 ocasiones en Francia por fraude, extorsión y robo de identidad. Utiliza múltiples alias y tiene una red de cómplices que la ayudan a identificar y aproximarse a víctimas potenciales. Su modus operandi consiste en seducir a hombres casados exitosos, obtener acceso a sus finanzas personales y posteriormente chantajearlos o vaciar sus cuentas bancarias. Víctimas anteriores incluyen Henri Martineau, empresario textil, perdió 200.000 euros. Klaus Zimmermann, banquero alemán, extorsionado por 350.000 euros. Antonio Rossi, constructor italiano, robado de 180.000 euros. Situación actual: la sujeto ha establecido una relación con Gabriel Herrera como parte de una operación planificada. Evidencia sugiere que ha obtenido acceso a información financiera personal del objetivo. Gabriel sintió como si fuera a vomitar. Sus manos temblaron mientras continuaba leyendo el reporte, que incluía detalles sobre cómo Isabel había estudiado sus patrones de viaje, sus rutinas de negocios e incluso sus preferencias personales antes de conocerlo en esa conferencia en París. Pero lo peor estaba por venir. Gabriel abrió el siguiente archivo y encontró una serie de emails entre Carmen y alguien llamado Pierre Dubois. Mientras leía, la realidad de lo que había estado pasando comenzó a hacerse clara de una manera que destrozó completamente su percepción de la realidad. El primer email estaba fechado 8 meses atrás. Estimada señora Herrera, he recibido su propuesta y me parece muy interesante. Mi hermana Francine, quien opera bajo el nombre Isabel Moreau, está disponible para el tipo de operación que usted describe. El precio que usted ofrece es más que generoso para una operación de prueba de lealtad. Francine tiene amplia experiencia en este tipo de trabajos y garantizamos resultados profesionales. Adjunto encontrará su perfil completo y referencias de trabajos anteriores. Quedamos a la espera de su confirmación. Cordialmente, Pierre Dubois. Gabriel leyó el email 3 veces antes de que su cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. Carmen había contratado a Isabel. Carmen había orquestado todo desde el principio. El siguiente email era la respuesta de Carmen. Estimado señor Dubois, acepto los términos propuestos. Mi esposo Gabriel Herrera asistirá a la conferencia de negocios en el Hotel George V el próximo mes. Adjunto encontrará toda la información necesaria sobre sus gustos, preferencias y debilidades psicológicas que su hermana necesitará para el trabajo.
Es importante que el encuentro parezca completamente casual. Gabriel no debe sospechar jamás que fue algo planeado. El objetivo es probar su lealtad matrimonial y cuando inevitablemente falle la prueba, permitir que su hermana continúe con la operación hasta sus consecuencias naturales. Transfiera 50.000 euros a la cuenta que le indiqué como pago inicial. El resto se pagará cuando la operación esté completa. Carmen Herrera. Gabriel se levantó de la silla tan rápidamente que la derribó. Su mundo entero se había desintegrado en cuestión de minutos. No solo había sido engañado por Isabel, sino que su propia esposa había orquestado toda la operación. Carmen había planeado su infidelidad desde el principio. Había pagado para que sucediera y luego había permitido que continuara hasta sus consecuencias devastadoras. Con manos temblorosas, Gabriel continuó revisando los archivos. Encontró fotografías de él e Isabel que obviamente habían sido tomadas por investigadores privados, registros detallados de todos sus movimientos en París e incluso transcripciones de conversaciones que había tenido con Isabel que de alguna manera habían sido grabadas. Pero el archivo más devastador era el último, un reporte financiero fechado la semana anterior que mostraba el estado de todas las cuentas bancarias de Gabriel. Sus cuentas personales en París habían sido completamente vaciadas. Los 180.000 euros que tenía ahorrados para inversiones futuras habían desaparecido. Pero eso no era todo. El reporte también mostraba que Carmen había estado transfiriendo discretamente los ahorros familiares a cuentas offshore, a las que Gabriel no tenía acceso. En total, Gabriel había perdido más de 400.000 euros, prácticamente toda su fortuna líquida. Gabriel se dejó caer en la silla, sintiéndose completamente derrotado. No solo había perdido su dinero, sino que había descubierto que su matrimonio entero había sido una mentira. Carmen no era la esposa comprensiva y sofisticada que él creía. Era una manipuladora calculadora que había orquestado su destrucción con una precisión quirúrgica. El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de su trance. Carmen había regresado temprano de la galería. «¡Gabriel! ¿Estás en casa?», gritó Carmen desde el vestíbulo, su voz manteniendo esa dulzura artificial que ahora Gabriel reconocía como completamente falsa. Gabriel cerró rápidamente los archivos en la computadora y salió del estudio. Carmen estaba en la sala quitándose los zapatos con una sonrisa radiante. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu mañana? ¿Le respondiste a Isabel?». Gabriel la miró fijamente, viendo por primera vez a la mujer real detrás de la máscara. «Carmen, necesitamos hablar. Ahora». «Por supuesto», respondió Carmen, pero Gabriel notó un brillo diferente en sus ojos. «¿Sobre qué quieres hablar?». «Sobre Isabel Moreau, o debería decir, sobre Francine Dubois». Carmen se quedó completamente inmóvil por un momento, y luego, para sorpresa de Gabriel, comenzó a aplaudir lentamente. «Muy bien, Gabriel. Sabía que eventualmente lo descubrirías. Eres más inteligente de lo que pensé». Gabriel sintió como si estuviera viendo a su esposa transformarse frente a sus ojos. La máscara de dulzura había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y calculadora que nunca había visto antes. «¿Por qué, Carmen? ¿Por qué hiciste esto?». Carmen se dirigió al bar y se sirvió un vaso de whisky, como si estuvieran teniendo una conversación casual sobre el clima. «Porque necesitaba saber quién eras realmente», respondió Carmen con total calma. «Después de 12 años de matrimonio, me di cuenta de que no conocía al hombre con quien me había casado. ¿Eras realmente el esposo fiel y devoto que pretendías ser? ¿O eras simplemente otro hombre que engañaría a su esposa en cuanto tuviera la oportunidad?». «¡Tú me manipulaste!», gritó Gabriel. «¡Pagaste para que esto sucediera!». «Te di una oportunidad, Gabriel», respondió Carmen sin inmutarse. «Isabel se acercó a ti, sí, pero nadie te obligó a responder. Nadie te obligó a engañarme.
Nadie te obligó a mentirme durante 6 meses. Tú elegiste hacer todo eso. Gabriel se acercó a Carmen sintiéndose furioso y traicionado a un nivel que no sabía que era posible. ¿Y el dinero? ¿También elegí que me robaras mi fortuna? Carmen sonrió con una expresión que helaba la sangre. El dinero era simplemente el precio de tu educación, Gabriel. Considéralo una lección muy cara sobre las consecuencias de la traición. Estás loca, murmuró Gabriel, completamente loca. No, Gabriel, estoy perfectamente cuerda. Y también estoy perfectamente preparada, respondió Carmen. ¿Sabías que tengo grabaciones de todas las conversaciones que tuviste con Isabel? ¿Sabías que tengo evidencia fotográfica de cada momento íntimo que compartieron? ¿Sabías que tengo documentación completa de cómo gastaste dinero de la empresa en tus escapadas románticas? Gabriel sintió como si el suelo se estuviera desintegrando bajo sus pies. Esto es chantaje. Esto es justicia, respondió Carmen. Durante 6 meses me mentiste, me traicionaste y me humillaste. Ahora es tu turno de experimentar las consecuencias. El teléfono de Gabriel vibró con un mensaje. Era de Isabel. Gabriel, he estado esperando tu respuesta todo el día. Si no me escribes en las próximas 2 horas, voy a contactar directamente a tu esposa. Tengo su información de contacto. Gabriel mostró el mensaje a Carmen, esperando ver alguna reacción de pánico o preocupación. En lugar de eso, Carmen comenzó a reír. «Oh, Francine, siempre fue muy dramática», dijo Carmen casualmente. «No te preocupes por esa amenaza. Ella sabe que ya no tiene nada que ganar contactándome». «¿De qué estás hablando?» Carmen tomó otro sorbo de whisky antes de responder. «Francine completó su trabajo, Gabriel. Ya tiene tu dinero. Ya demostró que eres exactamente el tipo de hombre que pensé que eras. Su papel en esta obra ya terminó». Gabriel sintió una sensación de náusea creciente. «¿Qué quieres decir con que ya terminó?» «Quiero decir que Francine ya está en camino a su próximo trabajo. Probablemente en este momento está seduciendo a algún otro esposo ingenuo en alguna otra ciudad europea». Gabriel se dejó caer en el sofá, sintiendo como si todo su mundo se hubiera colapsado completamente. «No puedes hacer esto, Carmen. No puedes destruir mi vida de esta manera». «Ya está hecho, Gabriel», respondió Carmen con total frialdad. «Tu vida como la conocías terminó el momento en que decidiste traicionarme. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Gabriel miró a la mujer con quien había estado casado durante 12 años y se dio cuenta de que nunca la había conocido realmente. Carmen había resultado ser tan falsa como Isabel, pero de una manera aún más devastadora porque había estado viviendo con ella durante más de una década. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Gabriel con voz derrotada. Carmen terminó su whisky y puso el vaso sobre la mesa con un golpe definitivo. «Ahora, Gabriel, aprendes a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Aprendes que las acciones tienen repercusiones. Y aprendes que no todas las mujeres son tan ingenuas como pensaste». Gabriel se quedó sentado en el sofá, rodeado por los restos de su vida destruida, mientras Carmen subía las escaleras como si nada hubiera pasado. Había perdido su fortuna, su matrimonio y su comprensión básica de la realidad. Había sido manipulado no por una, sino por 2 mujeres que habían orquestado su caída con una precisión que ahora le parecía terrifiante. Su teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de su banco notificándole que sus cuentas habían sido cerradas debido a actividad sospechosa. Gabriel miró el mensaje y se dio cuenta de que su pesadilla apenas estaba comenzando. La historia de Gabriel nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la vida. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias, y estas consecuencias a menudo llegan de maneras que jamás podríamos imaginar. Gabriel creía que podía vivir una doble vida sin que nadie saliera lastimado, pero descubrió que cuando traicionamos la confianza de las personas que más amamos, el universo tiene formas muy particulares de cobrarnos esa deuda.
La verdadera tragedia de Gabriel no fue que perdiera su dinero o que su matrimonio terminara. La verdadera tragedia fue que nunca se conoció realmente a sí mismo ni a las personas que lo rodeaban. Vivió durante años en una burbuja de comodidad y éxito, creyendo que tenía todo bajo control, sin darse cuenta de que su propia esposa estaba observando cada uno de sus movimientos, evaluando su carácter real. Esta historia nos recuerda que la integridad no es algo que podemos fingir o poner en pausa cuando nos conviene. La integridad es quien somos cuando nadie nos está viendo, o al menos cuando creemos que nadie nos está viendo. Gabriel pensó que podía ser una persona en México y otra completamente diferente en París, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Carmen, por su parte, nos muestra que las personas pueden ser mucho más complejas de lo que aparentan en la superficie. Durante 12 años, Gabriel creyó conocer a su esposa, pero resulta que ella tenía una profundidad y una capacidad de planificación que él jamás había sospechado. Esto nos enseña que debemos acercarnos a las relaciones con humildad, reconociendo que siempre hay aspectos de las personas que amamos que no conocemos completamente. La lección más importante de esta historia es que no podemos construir una vida auténtica sobre mentiras. Gabriel había creado una existencia aparentemente perfecta, pero todo estaba construido sobre cimientos falsos. Cuando esos cimientos se tambalearon, todo su mundo se vino abajo de una vez. Esto nos recuerda que es mejor enfrentar nuestras insatisfacciones y problemas de manera honesta que crear elaboradas fantasías que eventualmente nos destruirán. También aprendemos sobre el peligro de dar por sentado a las personas que tenemos cerca. Gabriel asumió que Carmen siempre estaría ahí, que siempre sería la esposa comprensiva y devota que él conocía. No se molestó en nutrir realmente su matrimonio ni en comunicarse honestamente con ella sobre sus necesidades y frustraciones. En lugar de eso, buscó satisfacción en lugares equivocados, sin darse cuenta de que estaba destruyendo lo más valioso que tenía. La historia nos enseña que cuando vivimos de manera inauténtica, atraemos a personas igualmente inauténticas a nuestras vidas. Gabriel, que estaba viviendo una mentira, fue naturalmente atraído hacia Isabel, quien resultó ser una mentira viviente. Las personas genuinas tienden a atraer relaciones genuinas, mientras que quienes viven en el engaño a menudo se encuentran rodeados de más engaño. Finalmente, esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir la honestidad y la integridad, pero que mientras más esperemos para tomar esas decisiones, más altas serán las consecuencias. Gabriel tuvo muchas oportunidades de elegir la honestidad durante esos 6 meses de infidelidad, pero cada día que eligió continuar con la mentira, las consecuencias se volvían más severas. La vida de Gabriel cambió para siempre porque subestimó el poder de la verdad y sobreestimó su capacidad de controlar las consecuencias de sus acciones. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿estamos viviendo con integridad? ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos y con las personas que amamos? ¿O estamos construyendo castillos en el aire que eventualmente se derrumbarán? Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.